compartir experiencias, debatir el pensamiento, establecer un pensamiento crítico en la sociedad, un espacio que es promovido por el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, que es un centro de estudios dedicado al análisis de la política pública y la difusión de las ideas de libertad en el Ecuador. Nos acompaña en esta ocasión, estamos junto al doctor Pablo Lucio Paredes, minutos antes de la presentación de su libro aquí en Guayaquil, Revolución Ciudadana, tanto para tan poco. Y bueno, le damos la bienvenida, Pablo Lucio, gracias por acompañarnos aquí en este espacio del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. ¿Por qué consideras que el proyecto político del presidente Rafael Correa nos ha quedado debiendo? El presidente hace una explicación acerca de lo bien que manejan las cifras de crecimiento económico, que ha disminuido el desempleo, que tenemos baja inflación, de que las exportaciones han crecido. ¿Por qué tú consideras que el proyecto político ha quedado debiendo? Yo creo que hay que partir del tanto que es el gobierno que ha tenido dinero como ningún gobierno anterior, aunque el gobierno pretenda que no, porque ha tenido poder y yo creo que en el fondo ha tenido mucha propaganda y creo que parte de las cosas que la gente cree que el gobierno ha hecho en realidad son más propaganda que realidades. Y por eso viene el tan poco del título de libro. Si tú miras la mayor parte de indicadores, o son en tendencias similares a los anteriores, pero con muchísimo más recursos, mucho más poder, o en muchos casos son simplemente incluso inferiores a indicadores de épocas anteriores. Como tú acabas de mencionar, el tema del crecimiento. En estos 5 años de gobierno, 5 o 6 años, el promedio ha sido de un poco más de 4% de crecimiento. En los años anteriores similares fue cerca del 5%, teniendo este gobierno tantos recursos adicionales. Está simplemente un indicador. Tomando otro en otro ámbito, el gobierno habla de todo el esfuerzo en hidroeléctricas. En estos 6 años no se ha inaugurado una sola hidroeléctrica importante. Sí, no se ha hecho ninguna hidroeléctrica importante. En gobiernos anteriores con menos dinero y yo diría con menos propaganda, se hicieron al menos 2 hidroeléctricas importantes, que fue San Francisco y Mazar, que se hicieron entre el año 2003-2004 y el año 2008-2010. Es decir, en 6 años se hicieron 2 centrales hidroeléctricas importantes. En este gobierno 0. Entonces, aquí la mayor parte de indicadores tenemos eso. O son tendencias similares o incluso inferiores, pero con muchísimo más recursos. ¿Tú crees que en ese sentido este proyecto político es sostenible en el tiempo? ¿Tú crees que vamos a tener mucho más de la Revolución Ciudadana o crees que los días de la Revolución Ciudadana están contados? Bueno, en la democracia aquí decide la gente, así que la gente decidirá el 17 de febrero si la Revolución Ciudadana sigue o no sigue. Pero yo te diría que si miramos en mediano plazo, en el Ecuador se van acumulando una serie de problemas bien importantes, ¿no?, que nos van a pasar factura en el mediano plazo. Por ejemplo, la falta de apertura al mundo. Nosotros nos engañamos primero creyendo que el Ecuador es un país exportador de un gran dinamismo. No, el Ecuador exporta, incluyendo el petróleo, el Ecuador exporta $1.500 anuales por habitante, mientras hay países en el mundo que exportan 20, 30, 40, 50, 60 mil dólares por año por habitante. Y si hablamos del petróleo, el Ecuador estamos exportando $700 por habitante. Es decir, el Ecuador no es un país realmente abierto al mundo y con este gobierno nos hemos cerrado o menos, puesto que no estamos participando de los tratados de comercio y una serie de cosas a nivel internacional. La disminución de la inversión privada. Hay cifras y cifras que pueden ser un poco más o un poco menos discutibles, pero la tendencia es que hay 3 o 4% del PIB menos en inversión privada. Eso es lo que nos va a pasar en el futuro con esa factura. Porque quiere decir que 3 o 4% del PIB durante 10 años significa 30, 40, 50% menos de inversión privada. Vamos a ver los problemas en el mediano plazo. Incluso yo te diría la acumulación de los problemas del gasto público que no van a ser sostenibles. Eso en el mediano plazo va a ser un serísimo problema en la economía ecuatoriana. Entonces yo creo que nos vamos acumulando una serie de problemas que hoy no los contamos. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo sigue alrededor de $100, entra el recurso a la economía, y cuando entra el recurso a la economía se mueve, y obviamente la gente no juzga lo que puede suceder en el mediano plazo, sino lo que está sucediendo hoy. Obviamente, este gobierno, como tú has dicho, se ha tenido en base a un alto precio del barril de petróleo. Y la aceptación de la gente, digamos, que permite ver de que todavía tiene goza de una gran popularidad en este gobierno. O sea, la gente todavía vemos como hay un gran sector de la población que acepta las propuestas del gobierno, entregado mucho al tema de las dádivas del gobierno.
¿cuáles son los puntos positivos que tú le ves a este proyecto político? Desde eso yo te diría, en relación a lo que tú acabas de decir, uno de esos grandes problemas que estamos acumulando en el Ecuador hacia el mediano plazo es la extraordinaria dependencia de la sociedad en relación al gasto público, ya sea financiado con petróleo, ya sea financiado con impuestos, lo que sea. Pero si queremos hacernos una imagen, lo que en definitiva sucede es que el gobierno recibe una gran cantidad de recursos, los pone en fila esos recursos y le dice a la sociedad, venga a pedirme esa plata y yo le voy a dar eso como una prebenda, usted se vuelve dependiente de mí. Y eso sucede para tantos ecuatorianos, 2 millones de ecuatorianos que reciben abono, cantidades de ecuatorianos que reciben subsidios, que reciben créditos subsidiados, que reciben becas para ir a estudiar en el exterior. Esto tiene un costo muy fuerte también en el aparato empresarial, porque gran parte del presupuesto se sostiene también en base a los impuestos que alguien ha pagado, por supuesto. Pero yo diría que incluso más grave que el tema financiero per se es la actitud que tú vas generando en la sociedad. Tú vas generando una actitud donde la gente en lugar de hacerse la pregunta, ¿cómo puedo yo crear, emprender, tener nuevas ideas para salir adelante? La gente se hace la pregunta, ¿cómo puedo hacer yo para captar una parte de esas prebendas que da el gobierno? Y eso me parece extremadamente grave en una sociedad que realmente no lo notas en el corto plazo, pero en el largo y mediano plazo te das cuenta que está en una sociedad de gente de rentismo y de gente dependiente del gobierno, y eso es muy grave. Entonces yo creo que todas esas cosas que vamos acumulando son evidentemente mucho más graves que las cosas positivas que entre comillas podemos ver en el corto plazo, que hay un poquito más de carreteras, que me dicen que va a haber energía hidroeléctrica en grandes cantidades, que me dicen que va a haber una refinería del Pacífico maravillosa, etcétera, ¿no? Que la gente está ganando, claro, la gente está ganando porque el dinero entra a la economía y va al bolsillo de la gente. ¿Sí? Eso es lo que la gente está sintiendo, un poco, al menos lo que estamos siguiendo de cerca el gobierno está viendo cómo la gente un poco se ha entregado mucho a este clientelismo, totalmente. Y bueno, ¿cuál sería entonces la solución? O sea, lo bueno es que existen libros como el que vas a presentar ahora en Guayaquil, que nos permiten tener una visión distinta de lo que está haciendo este gobierno, pero también digamos que debería haber una opción adicional. ¿Hacia dónde debería ir el Ecuador? ¿Cuál debería ser las políticas del gobierno? El Ecuador debería ir hacia darse cuenta que la opción válida en la sociedad es la opción liberal. Desgraciadamente, y a pesar del esfuerzo que muchos hemos hecho, y ustedes aún más todavía que otros, por promover el liberalismo, yo creo que la gente sigue pensando que el liberalismo es un grupo de gente individualista, egoísta, que quiere aprovecharse de los demás, ¿no? Que quiere solamente el beneficio para los ricos, todas esas cosas, ¿no? Y no darse cuenta que en realidad lo que el liberalismo dice en el fondo es dejemos a las personas actuar como son. Al rato somos egoístas, al rato somos solidarios, al rato somos individualistas, al rato actuamos colectivamente. Dejemos que la gente pueda libremente actuar como es. ¿Sí? Y segundo es que el segundo principio del liberalismo es que las soluciones en la sociedad primero vengan de la gente y sus organizaciones y luego solo al final, cuando no se han encontrado soluciones ahí, intervenga el Estado. En cambio, una sociedad socialista como la del gobierno actual, primero las soluciones vienen del Estado y luego si alguien puede hacer algo, bueno, que haga, pero es el Estado el que resuelve todo. Entonces son dos puntos de vista diferentes, pero en el fondo si a la gente le decimos, ¿qué le parece a usted esos dos principios del liberalismo? Uno, dejar que la gente actúe como es, individualista y colectiva, solidaria y egoísta, así somos todos los seres humanos. Y segundo, dejemos que la gente primero pueda resolver sus problemas cerca de sí mismo, digamos, de sus organizaciones. Decimos a la gente, ¿le parece eso una buena idea? No me parece una buena idea. La gente, estoy seguro que sí, me parece una idea valiosa, así es la vida, esforzándose, buscando soluciones uno mismo antes de recurrir al Estado. Entonces la gente va a decir, sí, eso no está todo, y tú le puedes decir, bueno, eso es el liberalismo. La gente va a decir, caramba, yo pensé que el liberalismo era otra cosa. Pero desgraciadamente creo que la gente de izquierda, llamémosle así, el socialismo ha tenido más capacidad de vender algo que obviamente para la gente es mucho más fácil, que es decirle, mira, yo te voy a resolver los problemas. Evidentemente ellos tienen una ventaja enorme sobre... Ese ha sido un grave problema que nosotros los liberales hemos reconocido, de que nuestras ideas son mucho más difíciles de vender. Le estamos diciendo, la responsabilidad y tu destino está en tus propias manos,
y no en lo que El Salvador, el Mesías puede hacer por ti. Pero al mismo tiempo hay que estar conscientes que la gente en el fondo sabe que así es la vida. La vida es más cercana a lo liberal que a lo socialista, pero claro, cuando los socialistas tienen muchísimo dinero, entonces a la gente le puede cambiar su manera de ser, ¿no? Pero en el fondo la gente siente que es la manera de caminar, ¿no? Por eso digo, siempre habrá que seguir peleando por el liberalismo de verdad, que no es, ojo, que no es el liberalismo de verdad, no es las grandes empresas buscando prebendas de gobierno, no, y una serie de cosas que a veces la gente justamente dice, es que eso es el liberalismo, no, es que eso no es. El mercantilismo totalmente. Te agradecemos, Pablo, lamentablemente el tiempo y este espacio es justamente para poner a reflexionar a nuestros amigos, que se genere un debate de ideas, que se promueva un pensamiento crítico en la población. Y te agradecemos mucho. Yo sé que tu libro va a ser muy vendido y va a generar debate y reflexión en la sociedad ecuatoriana. Te agradecemos mucho. Les recuerdo, amigos, este es un espacio del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, Tribuna Liberal Online. Le agradecemos a nuestro invitado el día de hoy, a ustedes, amigos, por habernos visto y escuchado. Nos esperamos en una próxima oportunidad. Tengan buen día.